We are not many, No somos muchos, but let's start. pero comencemos. So at the end of the class 2 weeks ago, Al final de la clase de hace 2 semanas, there was a question that came up, hubo una pregunta que resaltó. and I think it was a good question, Pensé que era una buena pregunta and I want to try to answer it. y voy a intentar contestarla. So the question, the way I understood it, La pregunta, de la manera que la entendí, as the Spirit came on the day of Pentecost, es que el Espíritu vino el día de Pentecostés. but when Jesus started his ministry, the Spirit came there as well to Jesus. Pero cuando Jesús empezó su ministerio, cuando fue bautizado, el Espíritu también estuvo ahí. So in both places, it seems that the Spirit comes and baptizes the believers in one and Jesus in the other. Así que pareciera que en una historia el Espíritu Santo bautiza a los creyentes y en la otra bautiza a Jesús. So if I understand the question right, is why was Jesus baptized by the Spirit, right? Así que si comprendo la pregunta, sería por qué Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo. So I think there's something we should understand about the Trinity. Así que quisiera hablar de algo que deberíamos entender acerca de la Trinidad. The Bible doesn't explain how the Trinity works. La Biblia no explica cómo funciona la Trinidad. That takes another 300 years for people to make the statement about Jesus, God, and the Trinity. Toma unos 3,000 años para que las personas puedan hacer este modelo de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. So it's not the basis for it are in the Bible, Las bases de este modelo están en la Biblia, but the Bible isn't concerned about explaining exactly how that relationship works. pero a la Biblia no le concierne explicar las mecánicas de este modelo. What the Bible is really interested in, like the book of Acts and Luke, A lo que la Biblia le concierne, hablando especialmente de Lucas y Hechos, is how these events are tied together in between these two books. es cómo estos eventos están unidos entre los dos libros. So if you're thinking about Jesus being baptized by the Spirit, Si piensas en Jesús siendo bautizado por el Espíritu Santo and the believers are baptized by the Holy Spirit in the book of Acts, y en el libro de Hechos los creyentes son bautizados con el Espíritu Santo, and you remember that when the book of Acts it starts this way. y recordemos que cuando el libro de Hechos comienza dice esto: Jesus began to do these things. Jesús empezó a hacer estas cosas. So what happened to Jesus Lo que pasó con Jesús is what now starts to happen to Jesus' followers. es lo que le empieza a suceder a los seguidores de Jesús. So there are parallels that Luke wants to tell us about Jesus and the disciples. Hay paralelos que la Biblia nos quiere decir acerca de Jesús y los discípulos. So being baptized by the Spirit Ser bautizado por el Espíritu is one of them. es una de esas cosas. So if you're reading, I mentioned this in one of my classes here. Mencioné esto en una de mis clases. If you look at how often the Holy Spirit is mentioned in the first 4 chapters of the book of Luke, Si lees los primeros 4 capítulos de Lucas y cuentas la cantidad de veces que el Espíritu Santo es mencionado, and then if you were to read the first 4 chapters of Luke and you count how many times the Holy Spirit is mentioned, y asimismo cuentas cuántas veces el Espíritu Santo es mencionado en los primeros 4 capítulos de Hechos, in Acts it's only mentioned one more time.
En Hechos es mencionado una vez más que en Lucas. So it's making this parallel between the book of Luke and the book of Acts. Está haciendo este paralelo entre el libro de Lucas y el libro de Hechos. And we will see those parallels in many different ways. Y veremos estos paralelos de muchas maneras diferentes. So what does that say about Jesus? ¿Y qué nos dice eso de Jesús? He's our example. ¿Qué es nuestro ejemplo? And what happened to him Y lo que le sucedió a él also happens to his followers. también sucede con sus seguidores. So I think that's why Luke is drawing our attention to these two passages. They're parallel in some way. Y pienso que por eso Lucas nos dirige la atención a estos dos pasajes que son paralelos. So today we want to look at Luke chapter 3 and 4. Acts. Esta noche queremos ver el capítulo 2 y 3. Tres y cuatro. Los capítulos 3 y 4 de Hechos. And it's basically one long story. Y es básicamente una muy larga historia. So when Jesus, just before he goes up to heaven, Jesús, antes de que se va al cielo, tells the disciples they will have power in his name. le dice a los discípulos que van a tener poder en su nombre. And now we'll see how that works. Y ahora veremos cómo funciona eso. So there is something else that is really important in the book of Acts. Hay otra cosa importante que es en el libro de Hechos, As it was in the book of Luke, así como era importante en el libro de Lucas. that's the temple. Eso sería el templo. So in this story, in the first 8 verses, the temple is mentioned 4 times. En este libro el templo es mencionado 4 veces al inicio. So it says that the temple is really important, and here's some reasons why. Esto nos indica que el templo es muy importante y estas son las razones. So in Canada, and I think Mexico a little bit as well, you separate the state and religion, or you try to. Aquí en Canadá y pienso que aquí en México tenemos una división de la religión y el Estado. So even if it's not as separated as we think it should be, Y incluso si no está separado como pensamos que está, if you go to the square by the government buildings, si vamos a la cuadra en donde están los edificios gubernamentales, there's the church on one side and the government house on the other. vemos que hay un templo, una iglesia al lado de los edificios gubernamentales. But if you were to go to Jerusalem during this time, Pero si fueras a ir a Jerusalén en este tiempo, the Jews are ruling from the temple. los judíos reinan desde el templo. So there is no division between God and government. Así que no hay división entre Dios y el gobierno. As a matter of fact, in Hebrew, the word for temple or a palace, the only difference is who's sitting inside. De hecho, en hebreo la única diferencia entre templo y palacio sería quién está sentado ahí adentro. So if you think of the temple in the book of Luke, Si piensas en el templo en el libro de Lucas, you start off in the temple with Zechariah the priest, empiezas ahí en el templo con Zacarías, el sacerdote, and then when you come to the end of the book, y cuando llegas al final del libro, you're back in the temple, estás de vuelta en el templo, and that's where all the opposition to Jesus comes from. y de ahí es donde viene la oposición de Jesús. Because Jesus' message would change not only the religious system,
porque el mensaje de Jesús no solo cambiaría el sistema religioso, but because religion and politics are tied together, it changes the whole system. como la política y la religión están mezcladas, entonces Jesús cambiaría todo el sistema. And that's why you get opposition from the temple. Y por eso es que recibe oposición del templo. And the book of Acts is no different. Y el libro de Hechos no es diferente. Look where the opposition to the Jews will come from in Jerusalem. Mira de dónde viene la oposición de los judíos en Jerusalén. And then when you come to Ephesus, Y cuando llegamos a Efesios, there's a big riot. hay una revuelta. And the question is what's going to happen to the pagan temple? Y la pregunta es, ¿qué va a suceder con el templo pagano? So with that in mind, Con eso en mente, we know that opposition comes from the temple, sabemos que la oposición viene del templo, but all the disciples go to the temple every day to worship. pero los discípulos van todos los días al templo para adorar. So our story here starts off with going to the prayer time, which is 3 o'clock in the afternoon. Nuestra historia aquí comienza en la hora de la oración, en la tarde. And there is a man laying at the temple gate who's been brought there by his friends, I guess. Y hay un hombre cojo allí a la entrada del templo que fue traído por sus amigos probablemente. This man is completely passive. Este hombre es completamente pasivo. Somebody has to bring him, has to take him away. Alguien tiene que traerlo, alguien tiene que llevárselo. But it's a good place to ask for money Pero es un buen lugar para pedir limosna, because the people maybe feel that this is what you should do if you go to worship. porque las personas pueden creer que esto es lo que deberías hacer cuando vas a orar. There's some other things that we need to be aware of. Hay otras cosas de las que tenemos que tomar en cuenta. That during that time, somebody who had physical defects wasn't allowed into the temple. Durante ese tiempo, alguien que tuviera defectos físicos no se le permitía entrar al templo. So there were divisions within the temple, how far certain people could enter. Así que había divisiones y reglas de qué tan adentro del templo podían estar las personas. So this man is probably laying where Jesus cleared the temple. Like they would have been outside of that area. Así que este hombre probablemente estaba afuera. And when he sees Peter and John coming, Y cuando ve a Pedro y a Juan llegar, he asks them for some money. les pide dinero. And Peter looks at him and said, I don't have any silver or gold. Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata. And you kind of have to wonder about that statement. Y probablemente pienses que es una declaración curiosa, Because they've been looking after each other. So there was no needy person among them after the coming of the Spirit. porque desde que llegó el Espíritu no ha habido gente con necesidad entre ellos. So, but we need to see this statement of not having silver and gold. Pero tenemos que ver esta oración de no tener oro o plata, To the opposite is, in Jesus' name, stand up and walk. a lo opuesto que sería en el nombre de Jesús, levántate y camina. So Peter takes the lame man by the hand, Así que Pedro toma al cojo por la mano and his ankles were healed instantly. y sus tobillos fueron arreglados, sanados al instante. So the man is 40 years old and he's never walked
Este hombre tiene 40 años y nunca ha caminado, because he's been lame from birth. porque ha sido cojo desde nacimiento. So just imagine you've never walked for 40 years, Así que imagínate que nunca caminaste por 40 años and now you're raised up, standing on your feet. y de pronto estás parado en tus propios pies. So the word that is used to describe this lame man, La palabra que es usada para describir a este cojo, when he is raised up, cuando ves levantado, is the same word that's used to describe Jesus when he is resurrected, when he's raised up. es la misma palabra que se usa cuando Jesús resucita, es levantado. The man starts to run and to jump. El hombre empieza a correr y a saltar. So if we were to go back to the book of Luke, Y si regresáramos al libro de Lucas, and you were to, I think it's in chapter 4, y pienso que es el capítulo 4, Jesus heals a lame man that's brought down through the roof. Jesús sana a un cojo que es bajado desde el techo. So the same word is used here for this man being raised up. Y para este hombre, la misma palabra de ser levantado también es usada. So what you're seeing is what Jesus started to do, Lo que están viendo es lo que Jesús empezó a hacer the disciples through Peter and John are now doing. y los discípulos aquí, Pedro y Juan, lo están haciendo. So it's a little bit like the Spirit coming on Jesus and then the disciples. Es parecido al Espíritu llegando con Jesús y después con los discípulos. So there's a couple of things I want to note about this story. Hay algunas cosas que quiero hacer mención en esta historia. So you read this story, what do you notice about this man? Lees la historia y ¿qué piensas de este hombre? What are the verbs used to describe him? ¿Cuáles son los verbos usados para describir? In chapter 3, verse 8, what are the verbs? En el capítulo 3, versículo 8. Saltando, saltar, Okay, he jumps, Salta, andar, he walks, camina, y alabando a Dios. he glorifies y God. alabando a Dios. alaba a Dios. Okay, Es andar, saltar y alabar a Dios. and he enters the temple. Yes. Y entra al templo. So the verbs, most of them are about movement. Los verbos son de moverse. This guy is not standing still. Este hombre no está quedado quieto, He's moving. se mueve. So if you were to go back to Isaiah chapter 35 and verse 6, Si regresaras a Isaías 35, 6, and there Isaiah is talking about when God would redeem his people. Isaías habla de cuando Dios redima a su pueblo. And what will the people do? ¿Qué harán las personas? They will jump and leap Saltarán and they will dance. y bailarán. Kind of sounds very much like this man, right? Suena mucho como este hombre, ¿no es así? So what is Luke trying to tell us? ¿Qué nos quiere decir Lucas? Se cumplió la profecía. Yes, the prophecy has been fulfilled. La profecía se ha cumplido. Your day of redemption is actually here. Su día de redención está aquí. And this man went into the temple. Y este hombre caminó dentro del templo. So the temple at this point is being used for what it should be.
El templo es usado para lo que se debería usar en este tiempo. because the temple should be a place of healing, El templo debería ser un lugar de sanación and that's where you should go to worship God. y ahí es a donde vas a adorar a Dios. It's where your sins are forgiven. Es donde tus pecados son perdonados. So if you remember the person that was lowered down through the roof in the book of Luke, Si recuerdas a la persona que fue bajado desde el techo en el libro de Lucas, it's in chapter 5, en el capítulo 5, Jesus says your sins are forgiven. Jesús dice, tus pecados son perdonados. And for this man, he is healed by faith, Y este hombre es perdonado, es sanado por fe. and there is this sense that everything is right between him and God. Y está este sentir que todo está bien entre él y Dios. Because that's where you should go. If the temple is where you should go to have your sins forgiven, El templo es el lugar que deberías ir para que tus pecados sean perdonados. and the word that's used here for healing Y la palabra que se usa de aquí para sanar is the same word that you would use for salvation. es la misma palabra que usarías para salvación. And probably in this context, it has both meanings. Y en este contexto probablemente tiene los dos significados. So here was the thing with the temple, Y esta es la cuestión con el templo. is in Leviticus, En Levítico, a priest with a default couldn't serve in the temple. un sacerdote con un defecto no podía servir en el templo. That's Leviticus 21, verse 18. Eso es Levítico 21:18. But it was only the priests that couldn't serve because they had a defect. Pero era Only the priests. era solamente el sacerdote que tenía el defecto que no podía servir. So there was no mention that women couldn't enter the temple, No había mención de que las mujeres no podían entrar al templo, or if you were lame or anything like that. There's no mention in Leviticus about that. o si fueras cojo o tuvieras otro defecto. No hay mención ahí en Levítico. But in 2 Samuel, David is attacking Jerusalem, Pero en 2 de Samuel, David está atacando Jerusalén. and there he makes a statement about the blind and the lame shouldn't enter. Y ahí está la declaración de que el ciego y el cojo no pueden entrar. So by the time you come to Jesus' time, Para cuando llegas al tiempo de Jesús, the idea is that with a person with any defect can't enter the temple, tenemos esta idea de que ninguna persona con defectos puede entrar al templo. if you're a woman, you can't enter into the innermost parts of the temple, Si eres mujer, no puedes ir al lugar santísimo. and if you're not a Jew, you shouldn't enter there either. Y si no eres judío, entonces tampoco puedes entrar. Because at, I think it's in chapter 20 or 22, Paul is accused of bringing Gentiles into the temple. Porque en el capítulo 22 acusan a Pablo de traer a los gentiles al templo. And it causes a big riot. Y ocurre un gran desorden. So the people that see what has happened to this man Y las personas que ven lo que sucedió con este hombre are absolutely astounded. están muy sorprendidos. So it's a little bit of a different word that you would read from Acts chapter 2 after the coming of the Spirit. Es una palabra algo distinta a la que se encuentra en el capítulo 2 cuando llega el Espíritu. But that idea is there. It blows their mind. Pero la idea está ahí, sus mentes explotan.
when do you see lame people get up and go into the temple? Cuando ves una persona coja levantándose y yendo al templo. And Peter, you will see Peter being a very different person in Acts than in Luke. Y vemos aquí a Pedro siendo una persona distinta a la que era en el libro anterior. In the book of Luke, when Jesus is on trial, En el libro de Lucas, cuando Jesús está en el tribunal, Peter denies Jesus. Pedro niega a Jesús. Probably not that far away from where he is right now. Probablemente no muy lejos de donde está aquí. But now he sees people. He sees a crowd of people. Entonces ve aquí a la multitud And he wants to preach. y ve la oportunidad para predicar. You know how it is. ¿Sabes cómo es? You give some people a mic Le das a alguien el micrófono and they're going to preach. y van a predicar. That's Peter. He's changed. Ese es Pedro, él cambió. So the people that are in this crowd Las personas que están en esta multitud were probably there when Jesus was crucified. probablemente estaban ahí cuando Jesús fue crucificado. As I mentioned in my previous classes, Como mencioné en mis clases anteriores, many people would have come to Jerusalem for the Passover. muchas personas habían llegado a Jerusalén para celebrar la Pascua And then they would have stayed for the day of Pentecost. y se quedarían para celebrar Pentecostés, And this is shortly after. porque era un poco después. So it's probably still this very same, many of these people were there when Jesus entered Jerusalem. Muchas de estas personas estaban ahí cuando Jesús entró a Jerusalén. So they know what's happened. Ellos saben lo que sucedió. And how does Peter start off his sermon? ¿Y cómo empieza Pedro su sermón? Well, he starts off by saying, going all the way back to Abraham, Isaac, and Jacob in verse 13. En el versículo 13 empieza hablando de Abraham, Isaac y Jacob. That's the very foundation of the Jewish nation. Que es la base de la nación judía. That's where the covenants were made and renewed. Es por ellos que los pactos fueron hechos y renovados. That's where the blessing was supposed to come from to all the world. De ahí es donde debía venir la bendición para todo el mundo. And then Peter can say this. Después Pedro dice esto. You have this Jesus who was the fulfillment of the covenant. Tenías aquí a Jesús que era el cumplimiento de este pacto. You rejected and handed over to Pilate. Ustedes lo tenían y lo entregaron a Pilato. You people are guilty for Jesus' death. Ustedes son culpables de la muerte de Jesús. And you demanded the release of a murderer instead of Jesus. Y ustedes pidieron que soltaran a un asesino en vez de a Jesús. You killed the author of life. Mataron al autor de la vida. But God raised him from the dead. Pero Dios lo levantó de los muertos. And this is what they should be doing. Y esto es lo que deberían hacer. They should be witnesses to Jesus' resurrection. Deben ser testigos de la resurrección de Jesús. So, the charge is this. El cargo es esto. You put Jesus to death. Ustedes mataron a Jesús, But it's through Jesus that this man is raised up. pero es a través de Jesús que este hombre es levantado. He's healed or he's saved.
está sanado, salvado. And that's in verse 16. Esto es en el versículo 16. So these people have seen two things. Estas personas han visto dos cosas. One, Jesus' death. Una, la muerte de Jesús, The other is raising up of this man. y la otra es el levantamiento de este hombre, Because they've been there. porque estuvieron ahí. There's no question about this man. No hay duda acerca de este hombre. If he's 40 years old, Si tiene 40 años, how many years has he been brought to the temple? ¿cuántos años ha sido traído al templo? Many, right? Muchos. Everybody would know. Todo el mundo lo conocería. He's right at the gate where you have to go through to get in the temple. Está justo en la puerta por donde tienes que entrar al templo And he's asking you for money every day. y pide limosna cada día. So you know this man. Conocen a este hombre, So you can't say it didn't happen. así que no pueden decir que no pasó. Peter's point will be that they did this in ignorance. El punto de Pedro aquí es que lo hicieron por ignorancia. This crowd didn't know what they were doing when they called for Jesus' death. Esta multitud no sabía qué estaba haciendo cuando pidieron que mataran a Jesús. But they were actually, it works kind of in a mysterious way. Pero funciona de una manera misteriosa. They're guilty of Jesus' death, Son culpables de la muerte de Jesús, but Jesus' death is the plan of salvation. pero la muerte de Jesús es el plan de salvación. This was what the Old Testament pointed to. Esto es a lo que apuntaba el Antiguo Testamento. You would have a servant who would suffer in Isaiah, En Isaías tenemos al siervo que sufre, and that's how your salvation comes. y así es como viene tu salvación, So that God could heal you. para que Dios pueda sanarte And your sins could be forgiven. y tus pecados fueran perdonados. So if you look at this man that is now leaping and jumping, Si ves a este hombre que está corriendo y saltando, he is the proof that the day of salvation is here. él es la prueba que el día de salvación ha llegado, Because that's what Isaiah was talking about. porque eso es lo que decía Isaías. So Peter's message is, El mensaje de Pedro sería: you did this in ignorance, hiciste esto en ignorancia, but you need to repent. pero tienes que arrepentirte. So what does repentance mean? ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de actitud. Cambio de actitud. Change your attitude. Cambio de actitud. It's more than being sorry. Es más que lamentarse. Being sorry would be part of it, Lamentarse es parte de, but you need to have a change in action. pero debe haber un cambio en comportamiento. Yeah, it's making a U-turn. Es dar una vuelta en That's literally what the word means. es lo que significa la palabra. Okay. If you repent, Si te arrepientes, your sins will be wiped away, tus pecados serán borrados and your Messiah will come back one day. y tu Mesías va a regresar un día. So when, just before Jesus goes to heaven, Antes de que Jesús se vaya al cielo, the disciples ask, well, when are you going to set up your kingdom? los discípulos le preguntan: ¿cuándo va a ser el reino? And the answer was, don't worry about the times, Y la respuesta es: no se preocupen por el tiempo, but it's a sure thing. pero es asegurado. That's Peter's point. Someday Jesus will return. Ese es el punto de Pedro: un día Jesús va a regresar. So you better repent, Así que mejor arrepiéntete, because if you don't, porque si no, you're going to be in trouble.
estarás en problemas. And in verse 22, Y en el versículo 22, Peter talks about Moses. Pedro habla de Moisés. And in Deuteronomy chapter 18, Y en Deuteronomio 18, there Moses is talking about there will be another prophet like him that will come. Moisés habla de un profeta como él que se levantará. And you need to listen to that prophet, Y debes escuchar a este profeta, because if you don't, you're going to be cut off. porque si no, te vas a ser excluido. And within the Old Testament, Y dentro del Antiguo Testamento there is a constant looking for who this prophet will be. hay una búsqueda constante de quién es este profeta. Would it be Joshua, the next prophet, or ¿Sería, the next leader? sería Josué este profeta, el próximo líder? Would it be Elijah? ¿Sería Elías? Because then you have the idea that Elijah has to come back. Porque tienes esta idea de que Elías tiene que regresar. So you're always looking for this prophet. Siempre estás buscando este profeta. Well, Jesus is that prophet. Jesús What es Peter este said. profeta, es lo que dice Pedro. And then Peter will say, all the prophets are looking forward to Jesus' day. Y Pedro continúa diciendo que todos los profetas han esperado a Jesús, Starting with Samuel. empezando desde Samuel. So how would Samuel look forward to Jesus' time? ¿Cómo Samuel esperaría al tiempo de Jesús? What do you think? ¿Cómo piensas? Do you want to repeat the question, please? How would Samuel, if you look at the books like 1st and 2nd Samuel, Si lees Primera y Segunda de Samuel, how are they looking forward to Jesus coming in those books? en esos libros, ¿cómo están esperando el día que Jesús llegue? Como profeta. Como un rey así glorioso, ¿no? Con mucho dinero y todo. Like a glorious king. Okay, maybe, but that's not quite the question I was asking. Quizás, pero no sé exactamente la pregunta que hice. So how would these books, how would the prophet Samuel point to Jesus? ¿Cómo sería el profeta Samuel apunte hacia Jesús? Because the promises then will be fulfilled in Jesus. Because the promises will be fulfilled in Jesus. What promises? From David, from the prophets before, see? Okay, so there's a prophecy in David that there would always be somebody to sit on his throne. Tenemos la profecía con David que siempre habría uno de sus herederos en el trono. So that definitely is there. Eso definitivamente está ahí, But I think more than that, pero pienso que más que eso, all the prophets are looking forward to a day of redemption. es que todos los profetas están esperando un día de redención. Yes, you will go into exile, Sí, irán al exilio, but God will bring you back. pero Dios te traerá de vuelta. Someday things will be better than they are now. Algún día las cosas serán mejor que hoy. So I think all the prophets look forward to a better day. Pienso que todos los profetas esperan por un día mejor. Questions? ¿Preguntas? Sí, es que no entendí muy bien cómo era la pregunta. I don't know how do you can to explain about the Jesus in the kind. I would say Just give us the answer. No idea exactly. Okay.
That's why we take No, gracias. No, that's important to know. Sí, es importante saber. If you look at most of the prophets, Si leemos acerca de todos los profetas, Samuel is a good example of this. Samuel es un buen ejemplo de esto. He has a message to his people: Tiene un mensaje a su pueblo: repent. arrepiéntense. And if you don't repent, Y si no se arrepienten, you're in trouble. estás en problemas. So take the example of King Saul. Toma el ejemplo del rey Saúl. Saul doesn't obey God's commands, Saúl no obedece las órdenes de Dios. and what happens to him? ¿Y qué le sucede? El espíritu de se lo retira. Yeah, he has a bad ending. Tiene ese final. But you can have hope, Sin embargo, puedes tener esperanza, because God will raise up another king. porque Dios va a levantar a otro rey. And so that would be the book of 1st and 2nd Samuel. Esos serían los libros de Primera y Segunda de Samuel. And then if you come to the minor prophets, Y cuando llegamos a los profetas menores, they would say, like the book of Amos, por ejemplo, el libro de Amós, it's written like a funeral song. está escrito como una canción funeraria, But at the end of it, they'll say God will restore you, and the later days will be better than now. pero al final dice que va a haber esperanza, un día en el que sea mejor. So I think what they're looking at is this future hope. Lo que pienso que están viendo es esta esperanza futura. And Jesus is that future hope. Y Jesús sería esta esperanza futura. So even if you look at the servant songs in Isaiah, Incluso si vemos the servant songs, Las servant, si vemos los versículos de siervo en Isaías, that servant will suffer, este siervo sufrirá, and you think, who is this servant? y piensas, ¿quién es este siervo? Well, it could be Israel, Podría ser Israel, it could be the prophet Isaiah, podría ser el profeta Isaías, but if you see Jesus, pero si ves a Jesús, then you say, well, that's him. dices, es él. But if you're before Jesus' time, Pero antes de Jesús, you have this hope that someday God will raise up somebody, tienes esta esperanza que un día Dios levantará a alguien and God will redeem his people. y Dios va a redimir a su pueblo. I think that's the hope that Peter is talking about. Pienso que esa es la esperanza de la que habla Pedro. These people have come to Jerusalem Esas personas han llegado a Jerusalén because they have a hope that someday God will come to Jerusalem porque tienen esta esperanza que un día Dios vendrá a Jerusalén and that he will restore his people. y que restaurará a su pueblo. And Peter is saying, Jesus is the guy. Y Pedro está diciendo, Jesús es el indicado. He's your redemption. Él es su redención. And that's where all the blessing to the world should come through. Y a través de Él es de donde viene la bendición para todo el mundo. So that's Peter's sermon to the people. Este sería el sermón de Pedro a las personas. Basically, you've killed your Savior. Básicamente, mataron a su Salvador, You need to repent, tienen que arrepentirse and then you can be restored. y después pueden ser restaurados. But what about the people who control the temple? Pero ¿qué hay de las personas que controlan el templo? They're a different kind of people Son personas diferentes, because they didn't act in ignorance. porque ellos no actuaron en ignorancia. They were the ones that wanted Jesus' death. Ellos son los que querían matar a Jesús.
And this is happening right in the temple. Y esto está sucediendo en el templo. And the temple is under their control. Y el templo está bajo su control. So in chapter 4, En el capítulo 4, if you read through the list of names, si leemos entre los nombres, you will find that there's Sadducees, vemos a los saduceos, and there's the captain of the temple guard, está el capitán de la guardia del templo. They come and they put Peter and John into prison because they're teaching the resurrection of the dead. Y llegan, arrestan a Pedro y a Juan porque estaban predicando acerca de los muertos. And remember that they went up in the late in the afternoon, Y recordemos que fueron aquí tarde, bueno, ya casi como se iba el sol. and so they're in prison for night. Así que pasan la noche en prisión. So things worked a little bit different in the justice system. Las cosas funcionan de manera distinta en el sistema judicial. You didn't go to prison as a punishment. No ibas a prisión como por castigo, You went to prison until they decided what to do with you. ibas a prisión hasta que decidieran qué hacer contigo. And then you would get your punishment. Y después recibirías tu castigo. So prison is only a place to spend time until they decide your fate. Así que la prisión realmente es un lugar para pasar el rato hasta que deciden qué hacer contigo. So we need to, what do you know about the Sadducees? ¿Qué saben de los saduceos? No creían en la resurrección. They don't believe in the resurrection. No creen en la resurrección. Okay. What else? ¿Qué más? They're the leaders of the temple. Son los líderes del templo, They're the high priest family. son familia del sumo sacerdote. So if you remember the book of Luke, Si recordamos el libro de Lucas, who is Jesus always arguing with in the book of Luke? ¿con quién siempre está discutiendo Jesús en este libro? Fariseos. The Pharisees. Los fariseos. So the Sadducees are actually a very small group, Los saduceos son un grupo pequeño, and they're in Jerusalem, están en Jerusalén, and the Pharisees are outside of Jerusalem for the most part. y los fariseos están fuera de Jerusalén mucho tiempo. So Jesus is always arguing with the Pharisees Jesús se la pasa discutiendo con los fariseos until he gets to Jerusalem, hasta que llega a Jerusalén. and then it becomes the Sadducees. Y después con quien discute son los saduceos. So when Jesus comes to Jerusalem, Cuando Jesús llega a Jerusalén, the Sadducees are really worried about Jesus a los saduceos les preocupa mucho Jesús, because they say if we let Jesus continue teaching this, porque piensan, si permitimos que Jesús continúe enseñando esto, then we'll lose our position perderemos nuestra posición and the Romans will come and take away our temple. y los romanos vendrán y nos quitarán el templo. So the Sadducees are what we would call a political group. Los saduceos son lo que llamaríamos un grupo político. So it's a small group, Es un grupo muy pequeño, but they have made their peace with Rome. pero ellos han hecho la paz con Roma. So they are ruling under Rome's authority. Están gobernando debajo de la autoridad de Roma. So the Sadducees would have the high priest's family,
Entre los saduceos tendríamos a la familia del sumo sacerdote, which the Romans appoint, a quienes los romanos apuntan, eligen, and then probably most or a lot of the priests in the temple would be Sadducees as well. y muchos de los sacerdotes en el templo serían saduceos también. So the Sadducees don't believe in the resurrection. Los saduceos no creen en la resurrección, They don't believe in God's kingdom the way Jesus had been teaching. no creen en el reino de Dios de la manera en la que Jesús la ha enseñado, And they don't want anybody talking about God's kingdom y no quieren a nadie hablar del reino de Dios, because they think that if somebody tries to defeat the Romans, porque creen que si alguien intenta derrotar a los romanos, they're going to lose. van a perder, And then they'll lose their position. y por ende perder su posición. So they are really very anxious to maintain power. Tienen esta ansiedad de mantener poder, So you should be able to see what will happen here. así que podemos ver qué está sucediendo aquí. What has Peter been preaching? ¿Qué ha estado predicando Pedro? Arrepentimiento. The resurrection. La resurrección. Sadducees don't believe in the resurrection. Los saduceos no creen en la resurrección. So if Peter is going to preach the resurrection, Si Pedro va a predicar de la resurrección, they can say, we don't believe that, pueden decir, no creemos esto, except there's this man that's been healed. pero este hombre fue sanado. And Peter's saying it's by Jesus' resurrected power. Y Pedro dice que es por el poder de Jesús que fue resucitado. Because this is the question that they're asking Peter and John in verse 7. Esta es la pregunta que le hacen a Pedro y a Juan en el versículo 7. By what name or authority have you done this? ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? And Peter's answer in verse 8 Y la respuesta de Pedro en el versículo 8 is, this man is healed este hombre fue sanado by Jesus Christ, the man from Nazareth. en el nombre de Jesús de Nazaret, The very man you crucified. el hombre a quien crucificaron. So these people are the leaders Estas personas son los líderes who demanded Jesus' death. que pidieron matar a Jesús. What do you think will happen between followers of Jesus and these leaders? ¿Qué piensas que sucederá entre los seguidores de Jesús y estos líderes? Oposición. Opposition. Competition. Competencia. Competencia. Okay? What else? ¿Qué más? Pierden autoridad. Pierden. Yeah. And the question is authority. La cuestión es autoridad. So if we go back to the book of Luke, Si regresamos al libro de Lucas, I'm going to say that many times in these classes. lo diré muchas veces en estas clases. Remember when Jesus is born, ¿Recuerdan cuando Jesús nace? who's mentioned? ¿Quién es mencionado? Caesar, César, the governors in all the way down from Rome to Judah. los gobernantes por jerarquía desde Roma hasta Judea. So you have the most important governors mentioned, Tenemos al gobernador más importante mencionado. and we could say that's to tell us what time Jesus is born. Y esto es para decirnos cuándo Jesús nació. Or it could be asking the question, O podría ser la pregunta, who really is the ruler of this world?
¿Quién es el gobernante de este tiempo? Is it the Prince of Peace who's born? ¿Es el príncipe de paz que acaba de nacer? Or is it Caesar in Rome who says, I'm bringing you the peace of Rome? ¿O es el César el que dice, yo traigo la paz a Roma? And then when John starts his ministry, John the Baptist, Cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, you read about who's the high priest, Cephas, leemos acerca de quién es el sumo sacerdote, just like you do here in chapter 4, verse 6. justo como sucede aquí en el capítulo 4, versículo 6. So you have the same set of people that you met in Luke, Tenemos estas mismas personas que vemos en Lucas and now you meet them again in Acts. y las volvemos a ver en Hechos. So if the question in Luke is this, La pregunta en Lucas es esta: is it who really has authority? ¿quién realmente tiene autoridad? Is it Jesus? ¿Es Jesús Or is it the powers that rule the world? o son los poderes que controlan el mundo? So now you come to the book of Acts. Llegamos al libro de Hechos. Has the question changed? Ha cambiado la pregunta. You're in the temple, Estamos en el templo, the high priest is there, el sumo sacerdote está aquí, who is supposed to have authority over the temple, quien se supone tiene la autoridad dentro del templo, and he's been appointed by the Romans, so it's actually the Romans that have authority. lo eligieron los romanos, así que realmente son los romanos quienes tienen autoridad aquí. And now they're asking the disciples, by whose authority did you do this? Y ahora le preguntan a los discípulos, ¿por qué, por medio de cuál autoridad están haciendo esto? So the question is authority, like you said, Timothy. Así que la cuestión aquí sería autoridad, como mencionaste. If Jesus has authority Si Jesús tiene autoridad and he's resurrected, y ha sido resucitado, what happens to the Sadducees? ¿qué le sucede a los saduceos? Do they have authority? ¿Tienen autoridad? Not ultimate authority. No autoridad suprema. And what about their theology? ¿Y qué hay de acerca de su teología? It's not so good either. Pues ya no está tan bueno. Colapsa. So that's the question, will it collapse? Colapsa. So here's the interesting thing. Y aquí está la parte interesante. Jesus had talked about the destruction of the temple. Jesús había hablado de la destrucción del templo. And when the temple is destroyed in 70, Y cuando el templo es destruido en 70 después de Cristo, you read no more about the Sadducees, they're gone. ya nunca jamás escuchas acerca de los saduceos. The Pharisees survive, Los fariseos sobreviven, but the Sadducees no. pero no los saduceos. But the question is really who rules the world? Pero la pregunta aquí es ¿quién realmente gobierna este mundo? And you're asking that question in the temple, which is the place of authority in Jerusalem. Y hacemos esta pregunta desde el templo, que es el lugar de autoridad en Jerusalén. So it would be a little bit like going into the government buildings here in Hermosillo, Así que sería como ir aquí al edificio de gobierno en Hermosillo and you ask the question, y preguntas, who really has authority here? ¿quién aquí tiene la autoridad? And what will they say? ¿Y qué les van a decir? Turn around. Yeah, so I think that's the question one of the questions that the book of Acts is trying to answer.
Pienso que esa es una de las preguntas que el libro de Hechos está haciendo. Who really has authority in this world? ¿Quién realmente tiene autoridad en este mundo? And I've named this course the Hope of Acts. Y llamé a este curso La Esperanza de Hechos, Because I think if we understand that question, porque pienso que si comprendemos esta pregunta, then we can have hope. podemos tener esperanza. Okay. The other thing that Peter says in verse 11 La otra cosa que dice Pedro en el versículo 11 is that the very stone that the builders had rejected has now become the headstone. es que la piedra que como constructores han rechazado ahora se ha convertido en la piedra principal. And that's the same verse that Jesus used when he's arguing with the Jewish leadership. Y este es el mismo pasaje que Jesús cita cuando discute con los judíos. And there is no salvation in anyone else. No hay salvación en nadie más. Saying that to people who offer the sin offerings in the temple. Está hablando con las personas que hacen las ofrendas por los pecados perdonados en el templo. And they're saying that's not really what will forgive your sins. Y Jesús está diciendo, esto no es lo que va a perdonar sus pecados, Because it's really Jesus. porque realmente es Jesús. And the authorities notice a couple of things about Peter and John. Y las autoridades notan algunas cosas de Pedro y de Juan. They have no training. No tienen entrenamiento So it probably means training in rhetoric. y probablemente significa entrenamiento en retórica. It's how you would argue during that time. That's what your education was in. Es como hablarías en este tiempo, ahí donde está tu educación. So they don't have that. No tienen eso. Paul later on in Acts, we find out, is very educated. Más adelante aprendemos que Pablo era un hombre muy educado. But he's educated in the scriptures, Está educado en las escrituras and the disciples don't have that either. y los discípulos no tienen eso. But they see these guys as having been with Jesus. Pero ven a estas personas como los que estaban con Jesús. And how did it work when the Pharisees and the Sadducees argued with Jesus? ¿Y cómo funcionaba esto cuando los saduceos y fariseos discutían con Jesús? What happened? ¿Qué sucedía? Hablaban con autoridad. Hablaban con autoridad. Yeah, Jesus, Se molestaban, ¿no? Jesús hablaba con autoridad y se sorprendían de su conocimiento, ¿no? right from when Jesus was 12 years old, Sí. Desde que Jesús tenía 12 años, he's in the temple discussing with the priests and the leaders in the temple. está discutiendo con los líderes en el templo And they're amazed at him. y están impresionados de él. So Jesus always wins the arguments with the Pharisees and the other leaders. Jesús siempre gana los argumentos con los fariseos y los demás líderes. And they're realizing that Peter and John in this case are doing the same thing. Y en este caso están viendo los líderes que Pedro y Juan están ganando. So the only thing that the leaders can do Así que la única cosa que podían hacer los líderes en este caso is to say to Peter and John, you should never speak in Jesus' name again. es decirles a Pedro y a Juan, nunca más deben pronunciar el nombre de Jesús. And how well is that going to work? ¿Y cómo va a funcionar entonces?
Because Jesus' command to Peter, to all the disciples was, what? ¿Qué le pidió Jesús a todos los discípulos? Vayan y hagan discípulos a la nación. To be witnesses, right? Ser testigos. And you're going to use Jesus' name. You're going to do it under his authority. So Peter's Usar el answer, nombre de Jesús bajo su autoridad. so Peter's answer to the leaders is this. Y la respuesta de Pedro a los líderes es esta. Do you think God wants us to obey you or him? ¿Piensas que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes o a Él? And the priests, the high priests, and the other leaders that are here Pero dice, Y el sumo sacerdote y los demás líderes que están aquí think they are speaking for God because they're in the temple, right? piensan que ellos están hablando por Dios porque están en el templo. So you can see the conflict. Ven aquí el conflicto. So the council threatens them and sends them home. El consejo los amenaza y los manda a casa Because there's this lame man, they can't deny what happened. porque tenemos a este hombre que era cojo y no lo pueden negar. And here's their prayer when they go home. Y aquí tenemos la oración que hacen cuando regresan a casa. They say, "O sovereign Lord, Dicen, oh Dios soberano, creator of heaven and the earth, creador de los cielos y la tierra, the sea and everything in them, el mar y todo lo que hay ahí, you spoke a long time ago through David." hace mucho hablaste por medio de David. How's that for authority? ¿Qué es eso hablando de autoridad? God is what? Dios que es Over everything? Como por encima de todo, que estás por encima de todo y poseedor de todo. Yeah, he has authority over everything. He's the creator. tiene autoridad sobre todo, es el creador. So if you're asking who has authority, Si te preguntas quién tiene autoridad, is it the Jewish high priest system? es el sistema judío del sumo sacerdote Or is it this God o es de Dios who has raised Jesus from the dead? que ha levantado a Jesús entre los muertos. And then they recite part of Psalm 2, Y después citan una parte de Salmos 2, where in Psalm 2 it says this: y dice esto: "Why were the nations so angry? ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? Why did they waste their time with futile plans? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? The kings of the earth prepare for battle, Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla and the rulers gathered together y los gobernantes se reunieron against the Lord and against his Messiah." en contra del Señor y en contra de su Mesías. And if you read the rest of that in Psalm 2, Y si lees el resto de eso en Salmos 2, what is God's reaction? ¿cuál es la reacción de Dios? He's in heaven and he's laughing at their futility. Está en el cielo y se burla de la inutilidad de esto. Psalm 2 becomes a very important psalm in the New Testament. Salmos 2 se vuelve un salmo muy importante en el Nuevo Testamento. It's probably a psalm when David or one of his descendants become king. Es un salmo que se escribió cuando David o alguno de sus descendientes hizo rey, And it's when they're being crowned. cuando son coronados. So it's being used to say, here is this king Está usado para decirse, aquí está el rey that has been chosen by God, que fue elegido por Dios and God is with him. y Dios está con él. But now you use this psalm Pero ahora usamos este salmo and you say Jesus really is the fulfillment of this psalm. y dices, Jesús realmente es el cumplimiento de este salmo. So now you understand the conflict. Ahora entienden el conflicto.
It's between Jesus es entre Jesús and the rest of the authorities. y el resto de las autoridades. So who will you follow? ¿A quién sigues? And then they go on to mention Herod and Pontius Pilate, Y continúan mencionando a Herodes y a Poncio Pilato and all of those that are united against Jesus, that would be the Sadducees, y todos aquellos que están en contra de Jesús, incluyendo los saduceos. so that Peter and John have just been threatened, Pedro y Juan acaban de ser amenazados that they should never speak in Jesus' name again. que nunca jamás proclamar el nombre de Jesús. And what do they pray for? ¿Y por qué oran? It isn't take that threat away, No es que se vaya esa amenaza, it is to give your servants great boldness in preaching, es para darles a sus siervos gran valentía a la hora de predicar and stretch out your hand, y extender su mano and let there be healings, para que haya sanaciones and that there will be many signs and wonders y que haya señales milagrosas y maravillas that are done through Jesus' name. que se hagan por medio del nombre de Jesús. So what are signs? ¿Qué son señales? So the lame man that was healed is a sign. El hombre cojo que fue sanado es una señal. And what do signs do? ¿Y qué hacen las señales? Muestran algo. Poner en evidencia lo que había en promesas, ¿no? So signs point. Las señales apuntan. If you're driving down Kino, Si conduces hacia Quino, there'll be a sign that says Baja Kino or the airport. va a haber una señal que dice hacia acá es Bahía de Quino y hacia acá el aeropuerto. You haven't arrived at the airport or the beach, No has llegado a la playa o al aeropuerto, but it's pointing you which way to go. pero te apuntan hacia dónde ir. So the healing of the lame man La sanación del hombre cojo and those kinds of things y este tipo de cosas are pointing to something else. apuntan hacia algo más. That's not the end of that's not the final destination. The healing is not the final destination. La sanación no sería el destino final, Rather, it's pointing to the person that does the healing. más bien apunta hacia la persona que hace estas sanaciones. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yeah. Okay, very good. Muy bien. And after they have prayed, Y después de haber orado, the place is shaken el lugar es sacudido and everyone is filled with the Holy Spirit. y las personas son llenas del Espíritu Santo. Sounds very much like the day of Pentecost. Suena muy parecido al día de Pentecostés. You've had your first test, Tuvieron su primera prueba, you've come through, la superaron and you say, we're going to give our authority to Jesus. y dicen, nuestra autoridad va a ser Jesús. And the same thing happens as on the day of Pentecost. Y lo mismo sucede con el día de Pentecostés. Everybody is united, Todo el mundo está unido, they share their things, comparten sus cosas, nobody has any needs, nadie tiene necesidades and the apostles are pointing to the resurrection of Jesus. y los apóstoles apuntan hacia la resurrección de Jesús. And some people even sold their homes so that people would have enough. Y algunas personas vendieron sus casas para que las personas tuvieran suficiente. Okay, that's where I want to leave it. Aquí es donde quiero terminar.
So maybe you want to get together so there's some more people on your tables. Quizás quieran juntarse para que haya más personas en sus mesas. And the question is this: Y la pregunta es esta: if you think of this story in chapters 3 and 4, si piensas en esta historia del capítulo 3 y 4, what would give you hope if you were reading this during the time it was written? ¿qué te daría esperanza leyendo esto si estuvieras en el tiempo cuando fue escrito? What hope would it give you today as well? ¿Qué esperanza te daría el día de hoy también? And it'll work better if there's some more people at your table instead of just reading two. Y pienso que funcionaría más si hubiera más gente en sus mesas en lugar de más dos. And maybe Hector and Pepe will join somebody here too. Y probablemente Héctor y Pepe también van a ¿Qué te daría esperanza? Que ver, pues, Oh, you guys do understand? Man, I've been speaking to you guys in English all this time. Understand a little. English is much easier. a ver, ¿qué te daría esperanza de haber estado en aquella época con estas señales? What do you think? We'll go this way. We'll go this way. Okay. Okay, this way. But you I think, no sé, what give you hope if you see all these signs? I thought the signs point the direction that you need to go, and they point to the final destination. And in watching the signs and that they're preaching in Jesus' name, the power they have comes from Jesus. Then knowing that we believe in Jesus, that gives us hope, as it shows us the way that we need to be willing to follow what Jesus says. Que es como los signs que te dan la señal para dónde ir. Ajá. La señal que apunta a Jesús. A mí me daría esperanza saber que tantos años esperó Israel. Well, I understand that my hope is okay. It's easy, if it's easier for you to say it in Spanish, Yes. say it in Spanish. Okay. Para mí sería como que tantos años esperamos al Salvador, al Hijo de Dios, que viniera a salvar de todo el caos que era Israel, el pueblo de Israel fuera de Israel, de Jerusalén, de Egipto, y ir y venir, y todas las promesas que le había dado Dios a Moisés, a Abraham, a Isaac, todo. Y entonces ver que esos que habían andado con Jesús, que aprendieron de Jesús, que lo siguieron y que ahora daban testimonio de su grandeza, los estuviera yo viendo hacer milagros. Eso me daría esperanza. Eso me daría mucha esperanza que estoy en el lugar sobre ellos. Estoy de acuerdo, pero también recuerdo que en esos tiempos también era difícil ir contra el rey o las leyes. Pero a ellos ya no les importaba eso.
Ves que estaban dando la vida Sí, de sí. ellos por predicar la palabra de Jesús y todo lo que había hecho. Sí. O sea, más bien So ellos it's se... like going on suicide. Yeah, Yeah, pretty much. well, kind of. Like, because you're going against all the authority Going against the in that time. Because in that time, they were the authority. And even Because Because God is the ultimate. Pedro, Juan were empowered by Jesus to do this kind of miracles. So if you see that those men who walk with Jesus and learn from him directly, and now they pretty sure that they have the answers, the light or the sign to get a new life, and you can see in them that they are new persons, even though they were sinners. Yeah. And they life change for it. They were like us, like ordinary people. They just, they were Speechless, no educated, and not perfect, and not no sinners. I say we go to the oficina del gobierno mañana. Let's put this faith to the test. Hay que poner ¿Tú qué piensas? No, pero yo pienso que en esos tiempos sí estaba más pesado, o sea, a mí me da igual, o sea, si estuviéramos en esos tiempos, yo también hiciera algo. O sea, mi fe está en Dios y he visto señales y pues es lo que pongo mi fe. Y es lo que ellos también tenían en su corazón, ellos tenían en mano. O sea, para dar tu vida así, tienes que estar seguro de ¿Qué tan fuerte ha de haber sido el poder de Jesús para hacer esos milagros? Como para que ellos se quedaran tan sorprendidos y convencidos de que no había otra persona que podía darle ese poder a Jesús más que Dios. ¿Qué piensas? Pienso que mucha gente en estos días no cree en las cosas que tienen que ver con Cristo. So they believe when Jesus died, Jesus traveled everything. Sí. So antes lo de tecnología, pero es Want to say something? You agree? The one thing to hope is that you can see what prophecies been filled to this time. And so the hope is, you know, the rest of the prophecies will be filled, which is our salvation and going up to heaven with Jesus and God. And that is one thing that we really hope for. And we can see it happening through the prophets. Because the majority of the prophets are in this stage. Amen. Okay. That's good. That's good. So when I step into heaven, like, I know yeah, that is the promise right there. But be honest. For example, I am on Jamás. because God just say, if you
Because now I'm already so you say, oh yes, yes, I need that because it's easy, right? But if you really ¿Cómo siguen? this morning you say, you coming from ¿Listos? is another sign, Okay. sign for me. Because yes, some people say, But I think it was easier now than 1,000 years ago because It would be difficult Okay. like all the things up to the point where the man is healed. Vamos a empezar aquí. Then, if you were a witness to those things, it would be easier to believe. ¿Qué da la esperanza? Hubo varias aportaciones. Una de ellas fue que ellos pudieron ver que era algo real, era algo tangible que se podía ver. O sea, no solo una leyenda o un cuento, sino era algo real. Y eso hace que, o hizo que en ese momento la gente creyera, ¿no? Y ya no tuviera miedo, porque eso fue el otro tema, ¿no? El valor. En realidad no tanto sin valor, sino perder el miedo, porque ya sabes en quién crees y qué crees. Entonces era algo ya tangible, algo que se podía ver en ese milagro. Entonces, y por eso dice la Biblia más adelante que 5,000 personas se creyeron, o sea, un gran alboroto porque pues, confirmó la fe de muchas personas. Okay. ¿Sí? Ok, muy bien, gracias. Hermano, yo pienso también que lo que nos tendría la esperanza, sí, lo que me daría la esperanza es que los apóstoles que estuvieron ahí y que el cojo les ayudó mucho también, ¿verdad? El milagro de que el cojo recibió la sanidad, era muy conocido por el templo, pues, por mucha gente, y eso los ayudó también a lo predicaron Pedro con la comunidad, ¿no? Les ayudó a creer más y pensaron cómo lo que hizo Jesucristo. Ahora de la autoridad y poder también lo tienen los apóstoles. Y lo que les hace tener esperanza, yo admiro de que fueron obedientes ellos, obedecer a Dios antes que a los hombres, y cumplieron con lo que le dicen en Hechos 1:8, me seréis testigos sobre la gran comisión, ¿verdad? En Samaria, en todo. Entonces obedecieron, recibieron bendiciones. La obediencia está la esperanza y la bendición y la multiplicación de que más gente se acerca al pie de Cristo. Pero si no obedecemos, creemos y no obedecemos, la gente también va a dudar si realmente le abrirá su corazón a Cristo. Depende también de nosotros. Esta es la esperanza, en la obediencia está la esperanza. El cambio de vida. And we can see that change in Peter and John. Y podemos ver ese cambio en Pedro y Juan. En Juan, la obediencia. Maybe that change is greater than in the lame man. Pienso que ese cambio es más grande que el cojo, Because their character has changed. Fue una base, están hablando del poco, carácter. una base para la obediencia de ellos y la fe y la autoridad que estaban teniendo. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Bueno, dividimos en dos partes los comentarios. Okay. En la primera parte fue, sí, ¿sí me escuchan? ¿Que yo quiero? No, sí. La primera parte fue acerca de creer que íbamos a creer a través de las señales, ¿sí? Que estaban siendo o sucediendo en ese momento. Pero yo le hacía una pregunta, le decía, seamos honestos, porque su pregunta fue si viviéramos en aquella época, ¿verdad?
Es decir, trasladarnos como en una cápsula del tiempo y vivir allá, en Jerusalén. Y fue, si realmente creyéramos en las señales o querríamos más señales, ¿sí? Y muchas veces queremos más señales, como a los mismos discípulos le pasó, que no todos creyeron todo lo que Jesús hizo cuando Él estaba vivo, sino muchos creyeron cuando Él ya había muerto, como su hermano Judas, por ejemplo, o Santiago. Creyeron más en Jesús cuando Él había resucitado que cuando anduvo con ellos. Y yo les digo, tal vez, si yo soy honesta, yo le diría, necesitamos más señales o algo, tal vez de primera instancia me costaría trabajo creer. Yo le decía, por ejemplo, si aparece aquí Jesús ahorita y te dice, soy el Mesías, ¿creerías? Te dice, ¿estás loco? No creo que seas el Mesías, siendo honestos. Sí, yo hacía una pregunta, siendo los discípulos, cuando arrestaron a Jesús, ya arrestado, ya habiendo visto, porque ellos vieron, nosotros solamente hemos escuchado, pero ellos veían sus milagros. Sin embargo, sus discípulos se escondieron y los que eran como de la secreta, como el que pidió su cuerpo para enterrarlo en su tumba, ellos actuaron porque su fe era en ese momento más fuerte que los otros como que se vieron más fuertes una vez que Jesús resucitó. Por eso Pedro tuvo ese como sacudir, y yo digo, ¿sería yo como Pedro? Porque tengo que ser honesta con su pregunta, y tal vez sería como Pedro. Sí, no sé, es mi comentario. ¿Qué te ibas a decir el de todos? No, es que lo que preguntaba. Ok. Y también que como ya se habían cumplido muchas profecías, que la misma Biblia estaba escrito, se empezaron a cumplir completitas las profecías del Antiguo Testamento, pues también eso te daría una esperanza de que Jesús era el Mesías y que Jesús era el Hijo de Dios. Okay. So they're getting a better understanding of who Jesus is as they go along. Tienen un mayor entendimiento de quién es Jesús mientras lo siguen. Y también yo creo que el hecho de los milagros que hizo Jesús cuando estaba vivo, yo creo que fueron tan grandes que por la gente que lo vio actuar, se sorprendió mucho, y más lo confirmó cuando ese mismo poder se lo otorgó a los discípulos. Pues ni ellos creían que no sanaban, decían incrédulos. ¿No? Cuando Jesús les dijo, no pueden ir y sanar, y sin embargo no lo hacían, y les dijo, por su poca fe, y no lo hacían, pues, ¿no? Entonces, ellos regresan y dicen, ¿por qué no hemos hecho lo que tú nos mandas? Por la fe. O sea, no tenían la fe. Ok, muchas gracias todos por sus comments. Tengo una pregunta. Para la próxima clase. Ok, pero sí le vamos a dar una respuesta la semana que viene. Depende de tu pregunta. Que la digas Okay. una vez. ¿Por qué si Jesús dijo, harán cosas más grandes que estas? ¿Por qué no resucitamos muertos? So, If Jesus said that we will do greater things, why bring back? That's a good question. the disciples do Los discípulos sí lo hacen in the book of Acts. en el libro de Hechos. Pero no en la actualidad, ¿no? Porque si a Pedro sana con la sombra, pero no resucitaba muertos. Sí. You need to read the book of Acts. Again. Sí, no, pero ellos, pues yo decía, ¿por qué nosotros? Es increíble, ¿por qué nosotros? Claro que sí, y soy hija. Pero no era de las 12. So maybe a changed life where God has changed somebody is a greater sign than raising somebody from the dead. Pienso que una vida cambiada sería una mayor señal que alguien siendo levantado de los muertos.
¡Ay, qué respuesta! Think of Paul. Piensa en Pablo. Okay.